Qué importante es que día a día el Señor sea el que nos guíe, porque cuando menos nosotros lo esperemos, llegará un ataque del enemigo y debemos de estar preparados. La realidad es que cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra un Dios santo y ese pecado nos pesa. Cuando nos arrepentimos de ese pecado y ponemos nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, Él nos toma y día a día Él es el que nos sigue. Pero sabes, cuando nosotros hemos hecho eso, cuando hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, nos hemos enlistado en una batalla que durará toda la vida. El creyente va a enfrentar a enemigos y estos enemigos van a tratar de hacerlo caer de una manera muy sutil, en diversas formas y también en maneras muy intensas. Pablo menciona quiénes son estos enemigos en el libro de Efesios. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y ahí Pablo nos va a decir quiénes son estos enemigos. Dice la palabra del Señor así: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? El Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, pusimos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, Él nos dio vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo vivíamos antes? Versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Antes eras amigo de las cosas del mundo, esas cosas pecaminosas. Ahora el mundo es tu enemigo. Mira lo que dice más adelante: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este? Satanás. Ahí está tu segundo enemigo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así éramos nosotros, pero ahora nosotros obedecemos al Señor. Versículo número 3 nos dice quién es nuestro tercer enemigo: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nuestra carne nos pedía cosas pecaminosas y nosotros le dábamos gusto, pero ya no. Y ahora la carne es nuestro enemigo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estos enemigos buscarán detenerte para que no avances en la obra de Dios. El mundo, el diablo y tu carne, tú mismo, es tu enemigo. Y este precisamente es el siguiente tema de Esdras capítulo 4. Como creyente no deberías de extrañarte cuando llegue la oposición, pero sabes, debes de estar preparado desde ahora, porque el ataque llegará cuando menos te lo esperes, cuando tú estés débil. Y si no estás preparado, caerás y pagarás un precio muy alto. Y lo primero que me gustaría decirte es que prepárate para la oposición, porque va a llegar inesperadamente. Va a llegar inesperadamente. Nosotros hemos estudiado los primeros 3 capítulos de Esdras. Hasta este momento hemos nosotros estudiado que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia por 700 años. Dios, fiel a su promesa, saca al pueblo de la cautividad en una forma milagrosa y sobrenatural y soberanamente. Obra en el corazón del rey Ciro para que deje salir al pueblo de Israel y que regrese a Jerusalén. También obra en el corazón de la gente para que ellos quieran regresar a adorar, para que reconstruyan el templo. Aún obra en el corazón de la gente de Babilonia para que apoyen a los israelitas en este viaje de regreso. ¿Sabes? Hasta ahorita ha sido 3 capítulos de gran gozo. No ha habido contratiempos. Se establecieron en sus ciudades, reconstruyeron el altar, si tú recuerdas, ofrecieron holocaustos día y noche, celebraron las fiestas solemnes a Jehová, recolectaron los materiales para la construcción y estaban echando ahora los cimientos para la construcción, y había mucha alegría. Estaban ellos muy contentos, estaban muy gozosos. El capítulo anterior
el capítulo número 3 termina de una manera increíble, en una gran celebración. Cantaban, alababan y daban gracias a Dios, y todos hubiéramos querido que todo siguiera así. Dice Esdras 3:11, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. La celebración no era pequeña, la celebración era enorme. Cuando tú lees la palabra aclamar, da la idea en su idioma original de reventar los oídos por un gran sonido. Así estaban gritando ellos de alegría. Cuando tú lees la palabra júbilo, el diccionario nos dice que es un gran grito, como si fuera sonido de trompetas. Había una gran celebración, era enorme, parecería que nada podría detener esa celebración. Nadie se hubiera imaginado que llegaríamos al capítulo número 4 con la oposición. Si no tenían ellos cuidado en este momento de celebración, pudieran ser vulnerables porque podrían estar muy confiados, podían estar desprevenidos. En este contexto es cuando nosotros entramos al capítulo número 4 con una frase que en realidad yo noto un tanto preocupante. Esdras capítulo 4 versículo 1 comienza, oyendo los enemigos de Judá. La oposición llegó cuando menos se lo esperaban, en un momento de celebración. Podemos quizás decir que en un momento de debilidad o quizás confianza. Por eso yo te digo, no te confíes ningún instante cuando hayas obtenido una gran victoria. Porque el ataque del mundo, Satanás o tu carne, llegará cuando menos te lo esperes. En ese momento de debilidad o en ese momento de descuido. Y lo estamos viendo aquí. Y mira, déjame decirte, no te descuides cuando estés débil físicamente. ¿Cuándo vino Satanás a tentar a Jesús y con qué? La Biblia nos enseña que Satanás vino a tentar al Señor Jesús cuando Él estaba débil físicamente, cuando Él tenía hambre. Dice Mateo 4, versículos 1 y 2, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí él tenía una debilidad física. Satanás sabía muy bien que físicamente el Señor estaba debilitado y le ofreció comer. No había nada de malo en sí en comer, ¿o sí? Todos comemos. Pero el Señor sabía la intención real de Satanás. Y Satanás no pudo hacer caer al Señor en la tentación porque Él estaba fuerte espiritualmente. Dice Mateo 4:11 lo siguiente, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué le dejó Satanás? Porque no pudo con el Señor. Él estaba fuerte espiritualmente, aunque débil físicamente. Pero tú y yo debemos de tener cuidado cuando estamos débiles físicamente. Recuerda que tu cuerpo está compuesto de dos partes nada más, una espiritual y la otra física, y estas se afectan entre sí. Cuando alguien tiene, por ejemplo, un dolor de muela, les aseguro que no va a cantar con el ánimo como lo están cantando ahorita ustedes. No va a querer leer la Biblia, no va a querer orar de la misma manera. ¿Por qué? Porque hay un malestar físico y eso, si no lo atiende, se vuelve vulnerable a los ataques de sus tres enemigos, el mundo, Satanás y su carne. Debes atender ese problema que tienes. Si tú sabes que tú tienes un problema físico, atiéndelo. Por ejemplo, si tienes un problema hormonal, de tiroides, de diabetes, algún tipo de desorden, atiéndelo, porque eso también va a afectarte y te va a hacer susceptible a estos enemigos. Nosotros seguimos siendo carne.
También no te debes de descuidar espiritualmente. La carne tentó a David y David cayó muy bajo cuando el hombre conforme al corazón de Dios se descuidó. Dice 2 de Samuel 11:1 lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y subraya eso, los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab. No salió David, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde tenía que estar David? David tenía que haber salido a la guerra, pero decidió quedarse. No se encontraba en el lugar que Dios le había pedido estar. Él es el rey de Israel. Él tenía que ir al frente y eso lo hacía muy vulnerable. Descuidó su vida espiritual. Dice 2 de Samuel 11, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Seguramente David no se levantó con el deseo de pecar. No sabía que la oposición, la tentación iba a estar ahí. Se levantó de su lecho, ¿a qué horas? Al caer la tarde. Y se paseaba sobre su terrado real. El ataque del enemigo llegó en el momento de debilidad de David, cuando menos se lo esperaba, y el versículo termina con lo siguiente: y vio desde el terrado a una mujer que se bañaba, y por si fuera poco, la Biblia nos dice la cual era muy hermosa. Tristemente, David, el hombre conforme al corazón de Dios, cayó muy bajo y pagó un precio muy alto, y aunque fue perdonado, su dolor fue grande. Por eso yo te digo, querido hermano, no te descuides ningún instante. No juegues con fuego, cierra esas puertas que tienes que cerrar. Cuidado cuando estás donde no debes de estar. Cuidado de no estar donde debes de estar también. Cuidado de no hacer lo que Dios te ha pedido hacer, porque el ataque del mundo, Satanás y tu carne llegará cuando menos te lo esperes. No te alejes de la comunión de los hermanos. Involúcrate en las actividades, porque si no lo haces vas a ser muy vulnerable, como aquella oveja que se separa de su manada y por consiguiente se separa del pastor y es muy vulnerable. Por esa razón Dios nos llama a ser miembros activos de nuestra iglesia local, estar en compañerismo de hermanos. Dice Hebreos 10, 24 y 25, lo estudiamos la semana pasada en el sermón del domingo en la mañana. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Como creyente, no deberías de extrañarte porque va a llegar la oposición, pero debes de prepararte desde ahora, porque el ataque no simplemente llegará inesperadamente. El ataque también puede ser muy sutil, que quizás ni lo notes, y cuando menos acuerdes vas a estar pagando un precio muy alto. Y este es nuestro punto número 2. El ataque puede ser muy sutil. Mira lo que nos dice Esdras capítulo 4 versículo número 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, versículo número 2, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Estos versículos nos dan bastante información muy interesante acerca de lo que ha acontecido ahí. Lo primero que vemos es que cuando ellos llegaron, la tierra no estaba deshabitada, había ahí moradores, y sin identificarlos, sin decir sus intenciones, la Biblia de entrada nos dice que eran enemigos del pueblo de Dios. El pueblo lo sabía, por eso leímos en el capítulo anterior que trabajaban con miedo. Ellos
estos enemigos seguramente estuvieron estudiando al pueblo de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabían lo que estaban edificando y a quién estaban edificando, sabían quién era su Dios. No solo eso, ellos supieron a quién dirigirse, quiénes eran los jefes. Zorobabel, van ellos con Zorobabel. Los enemigos saben bien cómo atacar, saben bien cuál es nuestro punto débil y ahí es donde van a llegar, ahí es donde buscan a sus víctimas. Seguramente la unidad del pueblo de Dios, esa gran celebración, llamó fuertemente la atención de ellos. Al verlos reconstruir el templo, se dieron cuenta que habían llegado para quedarse y eso iba a afectar sus intereses propios y había que detenerlos. Mira lo que nos dice la Biblia: y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. ¡Wow! ¿Por qué dice la Biblia que son enemigos? ¿Pusiste atención a lo que acabamos de leer? Ellos están viniendo a hacer una buena oferta, se están portando bien amables. Ellos quieren ayudar a la reconstrucción del templo. La obra no ha sido terminada y si ellos ayudan van a terminar más rápidamente y la adoración obviamente va a comenzar antes. Además, seguramente ellos están dispuestos a contribuir económicamente, son moradores de ahí. No solo eso, ponte a pensar acerca de estos hombres. Dicen que son creyentes del Dios soberano, altísimo. Mira, nos acaban de decir que buscan adorar también al Dios verdadero, así como los judíos. Además, estaban activos en la obra, porque ellos también estaban sacrificando y lo estaban haciendo desde hace mucho tiempo. Y si sacrificaban, obviamente tenían el conocimiento de Dios. ¿Por qué la Biblia les llama enemigos? Parecería más bien que Dios los había enviado, ¿no creen? Mira, quizá Dios vio lo duro de su trabajo, que ese trabajo de la reconstrucción no era tan fácil. A lo mejor mandó Dios estos hombres para que les ayudaran. Además, Dios sabía que el pueblo de Israel les tenía miedo. Ahora, si ellos les ayudaban, pues ahora iban a ser amigos, ya no había que temer, iban a trabajar para el Señor. ¿Por qué la Biblia les llama enemigos? Parecería que Dios los había mandado. Bueno, Pablo nos da una clave en 2 de Corintios 11, 14 y 15. Dice Pablo así: y no te maravilles, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se te haga extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bueno, la clave es: ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estos enemigos? Déjame decirte un poquito de historia. El pueblo de Dios se había dividido en dos grupos. A uno se le llamó Israel con 10 tribus y al otro se le llamó Judá con 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. En el grupo de Israel, el último rey fue Oseas, quien reinó en Samaria, pero hizo lo malo ante los ojos de Dios. A causa de eso, Dios envió a Asiria para llevarse cautivo a Israel. Es entonces cuando solo queda el grupo de Judá y Benjamín ahí en la tierra. El rey de Asiria se llevó la gente de Israel, pero pobló Samaria con su gente pagana. No solo eso, a causa del paganismo y de las cosas abominables que estaban haciendo, Dios envió leones para que acabaran con ellos. Es entonces cuando el rey de Asiria manda traer sacerdotes que les enseñaran a adorar a Dios. Por cierto, no eran sacerdotes válidos ante Dios. Dice 2 de Reyes 17:27,
Y aquel rey de Asiria mandó diciendo: llevad ahí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habiten ahí, y que les enseñen la ley de Dios en el país. Pero ¿qué hicieron estos sacerdotes? Segunda de Reyes 17:33 nos dicen: temían a Jehová, pues cómo no, si les había mandado leones, y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones donde los habían trasladado. Era una mezcolanza de paganismo y una adoración a Dios. Esta gente es la que está presente cuando llegan los judíos de regreso de la cautividad. Era una mezcla de adoración pagana. Estos enemigos, más adelante en el versículo 17, se les llama samaritanos. Si Zorobabel no detecta esta infiltración, con el tiempo él también se iba a contaminar sutilmente. No se trataba simplemente de levantar un edificio, no se trataba de sacar el trabajo. Lo más importante es que el pueblo de Dios no se contaminara con el pecado, que la gente trabajara y adorara a Dios con manos limpias y un corazón puro. No se trataba simplemente de llenar los huecos y sacar el trabajo adelante. Era más que eso. Y yo te digo, hermano, eso que ha llegado a tu vida con la apariencia de una gran bendición, ¿en verdad lo es? ¿En verdad lo es? ¿Lo has analizado profundamente a la luz de la palabra de Dios? Pregúntate, ¿esto me acerca más a Dios o me va a alejar en unas semanas o meses? En unos meses, ¿esto me va a ayudar a servir mejor a mi Dios o va a ser un tropiezo? ¿Podré integrar esto que ha llegado libremente a mi iglesia o va a causar fricción o división? No te engañes, no te engañes, sé honesto contigo mismo. Busca el consejo de hombres fieles de Dios que sepan discernir esa situación o eso que ha llegado a tu vida. No sea que este aparente beneficio a corto plazo el día de mañana te cueste muy caro y te lleve a caer en una mezcla de paganismo y adoración al Dios verdadero. Recuerda que los ataques del enemigo son muy sutiles. No te confíes. No te confíes. Dicen ellos: a él sacrificamos desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Y si fue difícil para mí decir esa palabra, imagínense el chinito que leyó la lectura bíblica. Gracias a Dios. Esta fue una alerta grande para Zorobabel. Los samaritanos o estaban mintiendo o peor aún, estaban sacrificando sin un sacerdote levita. Además, lo hacían fuera del lugar aprobado por Dios. Todo estaba fuera de orden. Cierto que se necesitaba la mano de obra, cierto que era trabajo pesado, pero lo importante no era eso, sino no contaminarse. Hermano, no sacrifiques tu devoción de Dios por una necesidad. No permitas ser contaminado con el pecado. ¿Qué crees que hizo Zorobabel? Versículo número 3. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Que Dios nos dé sabiduría y que sepamos contestar como este hombre. Miren lo que hizo. Ellos detectaron el ataque sutil y con gran habilidad lo rechazaron tajantemente. ¿Te fijaste lo que dijeron? No nos conviene, no nos conviene. No solo eso, les dijeron: en realidad no es tu Dios, es nuestro Dios. Por eso dice este versículo: a nuestro Dios, Dios de Israel. También les dijeron que tenían el permiso legal y financiero del rey Ciro. El pueblo había aprendido el precio que se paga al no hacer las cosas a la manera de Dios, a andar jugando con fuego.
No caigas en las trampas sutiles del enemigo. Al inicio lo presentan como algo bueno, pero al final será catastrófico. Tú vas a querer darle la gloria a Dios, pero si te unes con el enemigo, aquel va a buscar su propio beneficio. No va a querer adorar a Dios como tú. Cuidado con quién te unes. Las estadísticas indican que cuando un creyente se une a alguien inconverso, que no cree en Dios, que no adora al Dios verdadero a la manera del Dios verdadero, el creyente termina cediendo y siendo como él. Rechaza toda oferta del enemigo que te quiere contaminar sutilmente. Como creyente, no debería extrañarte cuando llegue la oposición, pero debes de prepararte desde ahora, porque el ataque puede irse incrementando poco a poco y quizás te desanime si no estás fortalecido espiritualmente. Este sería nuestro punto número 3. El ataque enemigo se incrementará. ¿Ustedes creen que los enemigos se van a dar por vencido tan fácilmente? ¿Tú crees que tu carne, cuando no le quieres dar eso pecaminoso, te va a dejar tranquilamente? No, va a incrementar el ataque. Mira el versículo número 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Estos enemigos no se dieron por vencidos fácilmente. Ahora arreciaron su ataque, intimidaron y atemorizaron al pueblo de Dios. Hay versiones antiguas de la Biblia que no usan la palabra intimidar, usan la palabra debilitar. El pueblo de Dios estaba perdiendo sus fuerzas a causa del ataque. ¿Dónde quedó esa alegría? ¿Dónde quedó esas ganas de seguir adelante del capítulo anterior? Los enemigos saben cómo atacar y ahora ellos están perdiendo fuerza. Al inicio, nosotros leímos en el capítulo 3 que trabajaron con miedo, pero ahora iban perdiendo sus fuerzas. La oposición de parte del enemigo estaba logrando su cometido. Estos enemigos buscaron destruir la obra de Dios de varias maneras. Trataron de infiltrarse, no pudieron. Al no poder infiltrarse, buscaron intimidar y atemorizar. Y además, dice el versículo número 5, que sobornaron a las autoridades. Dice así: sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Los enemigos fueron a las autoridades superiores, las contaminaron y también llegaron a obtener su propósito. Tristemente, el versículo 24 nos dice cómo terminó esto. Brinquemos hasta el versículo 24. Y han de estar bien contentos porque ya vamos a terminar, ¿verdad? Pues no, ahorita vamos a regresar. No se crean. Miren lo que dice el versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Y esto es muy triste. Los judíos finalmente cedieron a la férrea oposición y abandonaron la construcción del templo. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no detuvo el ataque enemigo? Quizá Él podía haber enviado ángeles o quizá podía haber obrado directamente en el corazón de estas personas, de estos enemigos, como obró anteriormente. ¿Por qué Dios lo permitió? El pueblo estaba trabajando fuertemente en la reconstrucción del templo. No estaban haciendo algo pecaminoso. Al contrario, estaban haciendo algo sumamente bueno. ¿Por qué?
La construcción del templo animaría a la gente a volver a Dios de las Escrituras. Se educaría al pueblo sobre la ley de Dios. Ahí se restablecería la adoración al Dios verdadero. Se sacrificaría en el templo por los pecados. Se reconstruirían los muros de la ciudad para poder adorar a Dios libremente. Humanamente hablando, es difícil encontrar una razón, ¿no lo crees? Pero desde el punto de vista de Dios, la respuesta es la misma por la cual no se le permitió a los samaritanos ayudarles a trabajar. No se trataba simplemente de levantar un edificio. Lo más importante es que no estuviera contaminado. Lo más importante era la adoración interna al Dios verdadero, con manos limpias, un corazón puro, que no hubiera nada en ese corazón. Eso era lo importante. Ahora había que limpiar el corazón del pueblo de esas inmundicias y de todo aquello que ponía estorbo delante de Dios. ¿Sabes qué hizo la gente? Y esto prueba el punto de Dios. La gente erróneamente pensó que no era el tiempo de construir. No es el tiempo de Dios. Aunque sonaba muy espiritual, eso no era la verdad. Ve por favor conmigo a Ageo 1:2. Ve por favor al libro de Ageo. ¿Sí saben dónde está Ageo? En el cielo, obviamente. Hace muchos años que vivió. Yo sé que el tema es complicado y serio. Por favor, mediten en esto. Miren lo que dice Ageo. La gente dijo, no es el tiempo de Dios. ¿Sí? ¿En serio? Suena espiritual, pero mira lo que dice Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. La obra se detuvo por 15 años. ¿Y qué hizo este pueblo durante esos 15 años? Esta situación estaba sacando las impurezas de su corazón. Mira lo que dice Ageo 1:4. Dios soberanamente permitió esto. Ageo 1:4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos se dedicaron a construir grandes casas para ellos, y la casa de Dios estaba desolada. Dios no estaba de acuerdo con sus excusas. Día en día lo cantamos, Dios, Cristo está con nosotros. Ahí estaba Dios. Sus prioridades no estaban bien en realidad. El problema no era que vivían bien en casas decentes, sino que la casa de Dios estaba abandonada. Por esa razón Dios los castigó fuertemente. Fíjate lo que dice Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo número 9. Buscas mucho y hallas poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Eso era lo que había que limpiar del corazón de estas personas. Ellos habían comenzado como víctimas, pero en su forma de responder a esa oposición enemiga se convirtieron en culpables. El pueblo tenía que pelear sus propias batallas para ser limpiados de esa inmundicia. Ahí estaba Dios. Los adoradores en ese templo debían de ser personas consagradas a Dios, que tuvieran su mirada solo en Dios, no en el mundo, en los problemas o en ellos mismos, sino solo en Dios. Nosotros creemos en un Dios soberano que está en control de cada molécula del universo. Él deliberadamente permite ciertas circunstancias en tu vida
para que tú veas realmente quién eres. Cuídate de no responder en una manera pecaminosa como el pueblo de Israel, porque Dios te pedirá cuentas tanto a ti como al ofensor. Ten cuidado, porque Dios puede ser más duro contigo porque tú sabes la verdad. Prepárate desde ahora para la oposición, porque se va a intensificar. No cometas el error que cometió el pueblo de Israel, de comenzar como víctima, pero terminando como culpable. ¿Y tú qué crees? ¿Escuchó el pueblo de Dios esta alerta? ¿Aprendió la lección? Los versículos del 6 al 23 que nos brincamos resumen la resistencia en los días de Nehemías. Esta resistencia duró 4 reinados: el reinado de Ciro, de Darío, el reinado del rey Asuero o Jerjes, que se casó con la reina Esther. El reinado de Artajerjes también duró esta oposición y lo vamos a estudiar en el libro de Nehemías. Todo este tiempo duró la oposición. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Regresó a construir, pero ya no fue el mismo. Ya no fue el mismo. Ahora habían visto las cosas desde el punto de vista de Dios. Ahora no se adrementaban. Ahora su actitud era diferente. Ahora sí le creían a Dios. Dios les había prometido que a manos de Zorobabel iban a terminar la casa y ellos lo creyeron. Por eso regresaron a construir. Por favor, ve conmigo a Nehemías 4:17 para que veas el cambio de actitud del pueblo de Israel. Nehemías 4:17. Aquí ya el pueblo de Israel está edificando los muros y aquí hay algo muy interesante. ¿Ustedes creen que los enemigos iban a quedarse tranquilos? No, todos este reinado les dieron guerra, pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Nehemías 4:17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra. ¿Y qué tenían en la otra mano? La espada. Nada ni nadie los iba a detener ahora. Ellos tenían su mirada en el Señor y creían, como cantamos, que día a día Dios estaba con ellos. No te descuides, sigue adelante. El enemigo es muy sutil, pero como Moisés, pon tu mirada en el Señor. Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó Egipto Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esas tribulaciones de la vida, Dios las permite, pero quiere sacar lo mejor de ti. Quiere sacar lo mejor de ti. Vamos a orar. Señor y Dios, qué porción tan increíble acabamos de estudiar en esta noche. Cada cosa, Señor, está bajo su control, bajo su mano. Usted sabe, Señor, los ataques que vienen a nuestra vida. Usted sabe los ataques a cada uno de mis hermanos. Ayúdenos, Señor, como Moisés, a no temer la ira del rey, sino a sostenernos como viendo al invisible. Usted sabe con qué nosotros nos debilitamos, Señor, así como el enemigo lo sabe. Suplico usted nos fortalezca, nos ayude a unificarnos, que no cometamos el error del pueblo de Israel de comenzar como víctimas y terminar como culpables. Señor y Dios, suplicamos que usted nos ayude. Queremos darle a usted la honra y la gloria. Queremos abrazarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ayúdenos a que nuestra fe no flaquee. Y que si esas tribulaciones que llegan a la vida muestran algo, que estemos dispuestos, Señor, a dar un paso al frente y limpiarlo y sacarlo de nuestra vida para seguir adelante. Que nosotros sigamos adelante, Señor, quizá espiritualmente hablando, figurativamente hablando, en una mano la Biblia y en otra la espada, Señor.
Ayude a mis hermanos. Solo usted sabe cómo llegaron en esta tarde. Solo usted sabe sus luchas, Señor. Por eso suplico que tenga misericordia de cada uno de ellos. Pero sobre todo tenga misericordia de aquellos que no tienen una relación personal con usted por medio de Cristo Jesús. Toque esos corazones. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, que el Señor les bendiga otra vez. Vamos a cantar otra vez esta hermosa alabanza, Día a Día. Asiento, hermanos.